Son las 7 de la noche, 2 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos a la edición central de fin de semana de Noticias Caracol. En los últimos días han sido muy difíciles para el país. La violencia le arrebató la vida a 19 colombianos, 13 de ellos miembros de la Policía Nacional y otros 6 más civiles en el atentado en Cali. Por eso hoy, en esta edición de Noticias Caracol, vamos a rendir tributo a esos héroes caídos y a esas víctimas civiles del terrorismo. Son muchas las preguntas que se hace el país. Las imágenes que ustedes van a ver a continuación son de 2 momentos, uno en Bogotá y otro en la ciudad de Cali. Hoy en Bogotá ocurrió esto. Las honras fúnebres del capitán Francisco Javier Merchán. Era el piloto del helicóptero que resultó atacado en las montañas del nordeste antioqueño, en zona rural de Amalfi. Un acto lleno de dolor, lleno de rabia por parte de sus familiares y también, por supuesto, con la presencia del ministro de la Defensa, la cúpula de la policía y también la cúpula de las fuerzas militares de Colombia. Un héroe que perdió la vida junto a otros 12 hombres de la institución que cayeron en zona rural de Amalfi y que va a empezar desde hoy ese proceso y doloroso camino de despedida. Va a ser llevado a Tunja, mañana serán las exequias de los otros uniformados y el país se hace muchas preguntas. ¿Qué pasa con la seguridad? ¿Qué se está fallando? ¿Ha sido permisivo el gobierno con estos criminales que han realizado estos atentados a través de la llamada paz total? Pues esta y muchas preguntas las vamos a tener en instantes para el señor ministro de la Defensa, el general en retiro Pedro Arnulfo Sánchez, que nos acompaña hoy aquí en el estudio de Noticias Caracol. Ministro, gracias por estar con nosotros. A usted muy amable, gracias por invitarme y darle respuesta a muchos interrogantes que tiene toda Colombia. Lo primero que quisiera, ministro, es el saludo y la solidaridad para estas víctimas, que yo creo que hace mucho rato Colombia no veía un acto tan doloroso, 2 tal vez, el de la policía en Antioquia y el del atentado pavoroso en Cali. Estos atentados terroristas, sin lugar a duda, enlutan no solamente una familia, sino a una nación. Y es un dolor muy profundo frente a una amenaza que es muy difícil a veces detectar, que es el terrorismo, pero no por ello significa que no la debamos neutralizar. Nuestras condolencias, nuestra solidaridad con todas las familias de los afectados, de los 6 asesinados en Cali, civiles todos, una de ellas una mujer embarazada, 76 heridos, transeúntes que iban a las 2:50 de la tarde en plena avenida frente a la Escuela Militar de Aviación, a una base aérea donde se forman cadetes oficiales de la FAC, un centro universitario, y asesinaron a 6 personas, pero también ese mismo día, muy doloroso, perdimos a 13 héroes de la patria que estaban defendiendo a colombianos, atacando una de las causas principales de esta violencia, que es el narcotráfico. 13 policías, hoy estuve acompañando el sepelio de mi capitán Francisco y se siente un dolor profundo. Uno a veces cree que el alma no existe, pero en estos momentos es cuando se da cuenta de la existencia y que se le parte el alma. A ellos toda la solidaridad, pero también todo el férreo compromiso de no obligarnos ante el terror y de seguir avanzando a pesar del dolor. Pues ya hablaremos de eso en detalle, ministro. Les decíamos hace instantes que la otra escena, ministro y televidentes, se produce en Cali, se produjo desde esta tarde, una ciudad resiliente, una ciudad que resiste. Ya vamos a hablar del plan terrorista que se ha descubierto contra el alcalde de Cali y la gobernadora del Valle. Pero allí hubo hoy una velatón. Los habitantes de la capital del Valle del Cauca, acompañados por la policía, por las autoridades civiles, la iglesia, pues dicen eso, que está más unida que nunca, como dice el ministro, para enfrentar al terror. Nuestra compañera Daniela Pachón está allí y nos cuenta detalles de esto que ha pasado en esta ciudad golpeada por el terrorismo desde el jueves pasado. Daniela, muy buenas noches. Juan Roberto, televidentes, buenas noches. Hoy el lugar de la tragedia, el lugar del horror, se convirtió en escenario de oración y deseos por la paz en medio de una velatón
o ceremonia de la luz, como le han llamado, y que comenzó hace pocos minutos con la asistencia de cientos y cientos de caleños. Aquí, desde los más pequeños hasta los más adultos, han encendido una vela como señal de solidaridad con las familias que perdieron sus seres queridos, pero también como una manera para gritar que pare la criminalidad, que no conozcamos más hechos que acaban con la vida de inocentes, no solo en Cali o en el Valle del Cauca, sino en todo el país. Más temprano hablamos con quienes fueron los primeros asistentes a esta jornada. Me motivó a venir es la pérdida de tantos ciudadanos, igual a uno, sí o no, que tantos huérfanos que quedan ahora, tantas viudas, tanta gente sin trabajo. Eso me mandó como acompañar, como hacer un acompañamiento. Y por otra parte es que no perdamos la fe ni la esperanza que de esta tenemos que salir. La solidaridad del pueblo, la tristeza de ver de que nosotros vivimos en ese edificio de allí, el Señor nos acogió, no nos pasó nada. Entonces es darle gracias a Dios porque estamos aquí. Estaba en el momento del... Estábamos en la casa, estábamos ahí en la sala y los vidrios del segundo y el primer piso volaron y el de nosotros no pasó nada, entonces es la gloria de Dios en nosotros. Las lágrimas que tanto muerte que en el país, lógico, sí. Mucho derramamiento de sangre, mucho atraco, mucho secuestro. Esto va a sentimiento y a dolor. Sí. Y para el país pues que arregle esto rápido porque nos estamos llenando de odio. Que viva Cali, que viva la paz, no más violentos, gritan en estos momentos aquí en el barrio Villa Colombia. Y mientras tanto, la justicia o el proceso en la justicia avanza contra los dos señalados por la Fiscalía como los presuntos responsables de trasladar aquellos camiones con explosivos el pasado jueves aquí a las afueras de la base aérea Marco Fidel Suárez. Ya fueron imputados por terrorismo y también fueron cobijados con medida de prevención, de detención preventiva. En Cali, la investigación judicial por el atentado con camión bomba ocurrido el 21 de agosto frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez ya tiene a dos hombres ante la justicia. Se trata de Walter Esteban Yonda Ipia, alias Sebastián, y Carlos Steven Obando, quienes fueron capturados en flagrancia minutos después de la explosión. El 23 de agosto, un juez de control de garantías de Cali legalizó sus capturas y la Fiscalía General de la Nación les imputó los delitos de terrorismo, homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, así como fabricación, tráfico y porte de armas y explosivos de uso privativo de las fuerzas militares. Ambos señalados se declararon inocentes, pero la contundencia del material probatorio llevó al juez a imponerles medida de aseguramiento privativo de la libertad en centro carcelario mientras avanza la investigación. Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía presentó evidencia que compromete a los dos hombres con la planeación y ejecución del ataque. Según el expediente, Yonda Ipia y Obando transportaban en los vehículos de placas ZII 597 y LJZ 690 un arsenal de 358 kilos de explosivos distribuidos en cilindros metálicos cargados con nitrato de amonio y polvo de aluminio. El plan, de acuerdo con el ente acusador, era detonar ambos camiones frente a la base aérea y huir en motocicletas. La Fiscalía sostiene que los dos procesados hacen parte del brazo urbano de las disidencias de las FARC que operan en el suroccidente colombiano. Los investigadores señalan que alias Sebastián y Obando habrían recibido instrucciones directas desde el Cauca para coordinar la logística del atentado, que incluyó el transporte, la ubicación y la activación de los vehículos bomba. El proceso avanza ahora en fase de acusación formal en la que la Fiscalía deberá robustecer las pruebas con testimonios, informes de inteligencia y análisis parciales de los artefactos explosivos. De ser hallados culpables, Yonda Ipia y Obando podrían enfrentar penas superiores a los 40 años de prisión. Son más de 70 heridos los que registraron las autoridades de salud, entre los que se encuentran 3 en estado muy grave. Y precisamente hablando de sobrevivientes, les contamos la historia de un joven de 33 años que se salvó de morir en medio de la onda expansiva. Mi compañero Joana Alex Senado nos cuenta los detalles de su conmovedor testimonio. El joven que se ve en este video es Jefferson Castaño, segundos después de haber resultado herido por la explosión de un camión cargado con explosivos en el barrio Villa Colombia, muy cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez. Su mamá, quien llegó al lugar para auxiliarlo, alcanzó a grabar lo que pasaba en este lugar. Ese jueves 21 de agosto, Jefferson Castaño estaba trabajando en una camioneta. Hoy, varios días después del atentado y tras ser dado de alta, narró lo que vivió. Me percato que hay un camión al lado derecho, más adelantico. Apenas estoy pasando ese camión, que me voy a meter al carril del camión porque vi que no arrancó.
Apenas estoy tomando el rumbo como a esquivar el camión, es el estallido, la explosión. Hoy ya se siente más seguro, sin embargo no aparta de su mente ese momento en el que pensó que podría perder la vida. Es mucha zozobra, mucha angustia, mucho miedo de que de pronto, y más cuando me entero de que yo quedé en el medio del carro que explotó y el que pudo haber explotado. A pesar de lo traumático de ese momento y las múltiples heridas que hoy carga su cuerpo, es un fiel creyente en la reconciliación y el perdón. A este país le falta mucho amor, pero mediante eso mismo podemos levantarnos en cuanto a una reconciliación y dejar como esta guerra tan absurda que viene hace tantos años. Pedimos que por favor como un alto a esto, que solamente los civiles somos los que más afectados siempre vamos a estar. Aunque perdió cosas materiales y cargará con el crudo recuerdo de aquel 21 de agosto, Jefferson Castaño, de tan solo 33 años de edad, agradece estar junto a su familia, haber sobrevivido al atentado y saber que alguien lo cuida. Y justamente de esa unión, hoy más que nunca están hablando los caleños. 7 de la noche, 13 minutos. Mientras tanto, en las últimas horas se conoció que las autoridades de inteligencia frustraron un plan de las disidencias de las FARC para atentar contra la vida del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y de la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro. Pues precisamente en Noticias Caracol en Vivo hablamos con el alcalde, quien dijo que no se dejará intimidar de los violentos. Señores, Han pasado un poco más de 72 horas desde que Cali vivió momentos de terror por cuenta de la explosión de un camión bomba frente a la base aérea Marco Fidel Suárez. Y mientras las autoridades locales tratan de mitigar los efectos de la guerra que viene azotando el suroccidente del país, se conoció que el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle recibieron amenazas contra sus vidas. A mí las amenazas no me intimidan. Ahí los caleños pueden tener la tranquilidad que su alcalde está firme, que aquí seguiremos trabajando para proteger nuestra ciudad utilizando todas las herramientas que estén a nuestro alcance. Pero eso sí, no olvidemos que esto es una amenaza regional. Esto no es un asunto netamente de la alcaldía de Cali. Los terroristas que pusieron las bombas en Cali están en zona rural del norte del Cauca, zona rural de Jamundí, fuera de nuestro municipio. Para el mandatario local, estas amenazas se dan como retaliación de las recientes acciones implementadas para mitigar la violencia que ha sufrido la capital del Valle. Lo primero que hicimos fue blindar la ciudad con la fuerza que tenemos a nuestro alcance, es decir, la Policía Metropolitana de Cali y la Policía Militar con base en Cali. La misma noche del jueves tuvimos Consejo de Seguridad con el presidente y con los altos mandos, y ahí dejé claro que para poder proteger a Cali necesitamos más soldados para blindar la ciudad y para que el ejército, el gobierno nacional, vuelva a estabilizar la zona rural hacia el sur de Cali. A través del siguiente trino, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, agradeció a la policía y al ejército por la protección brindada tras conocerse de estas amenazas en su contra. El procurador Gregorio El Hach también rechazó estas amenazas. Para el procurador, la unidad de los colombianos tiene que ser la estrategia para derrotar a los violentos. Reitero la necesidad de cerrar filas contra quienes buscan fragmentar el tejido social e instó a autoridades a garantizar no solo su vida, sino la de todos los vallecaucanos. Finalmente, desde la Federación Nacional de Municipios también rechazaron las amenazas contra los mandatarios locales y pidieron medidas inmediatas y definitivas para mitigar la violencia en el país, en departamentos como Valle del Cauca y Cauca. Juan Roberto, televidentes, quiero resaltar que esta noche tan especial y tan conmovedora también se encuentran en esta calle, en la carrera octava con calle 52 de nororiente de Cali, que se convirtió en escenario de dolor, pero hoy un escenario de unión y de oración y de esperanza. Se encuentran integrantes de la policía, del ejército, de la Fuerza Aérea, de bomberos, de defensa civil y comunidad, que aquella tarde del jueves reaccionaron segundos después de esa explosión de ese camión bomba y que fueron vital para salvar vidas. Mientras tanto, continúa esta jornada de velatón y de ceremonia de la luz, pidiendo una vez más unión y gritando Fuerza Cali. Juan Roberto. Daniela, Fuerza Cali, y vemos esas imágenes, ministro, de esa capacidad de resiliencia de los caleños, como en general de todos los colombianos. Arranquemos hablando de este tema puntual, las amenazas al alcalde de Cali y de la gobernadora del Valle. ¿Qué saben ustedes en el ministerio? Cuando ocurrieron los atentados terroristas en junio 10 de este año, que fueron más de 24, asesinaron a más de 7 personas, hirieron casi 60 civiles, todos civiles. Recuerdo cuando fui allá
a un lugar donde fue un artefacto explosivo. Ahí murió una persona que cuidaba motocicletas. O sea, el atentado terrorista es contra la población civil. Inmediatamente activamos el bloque de búsqueda y producto de ese bloque de búsqueda encontramos que había amenazas contra el alcalde y contra la gobernadora. Son personas totalmente decididas a combatir el crimen. Y pues quien combate el crimen pues es amenazada por el mismo crimen. El director de la policía, el general Triana, inmediatamente viajó, estoy hablando de junio, Sí. inmediatamente viajó allá y les informó, se adoptaron medidas de seguridad y con este bloque de búsqueda prácticamente se logró desarticular por lo menos las redes terroristas que estaban al interior de Cali. Sin embargo, el último atentado, de acuerdo a la información que tenemos, hace falta investigar aún más, venía ya de afuera, venía del Cauca, estos criminales a atentar contra la ciudad. Aquí reconozco enormemente esa capacidad de los caleños, ese valor de haber capturado a los dos responsables autores materiales, que estaban huyendo y que otros los estaban esperando pues, para que pudieran huir. Detrás de ellos estamos y los vamos a capturar. La seguridad tanto del alcalde como de la gobernadora están totalmente garantizadas, se ha desplegado toda la capacidad, pero aquí es clave para combatir el terrorismo que se camufla en la gente, dos camiones, dos vehículos que venían ahí atrás, que uno los puede ver normales, cuántos vehículos no circulan por Cali y por cualquier ciudad. Lo importante es la información, porque eso alimenta la inteligencia y permite anticiparnos. Ministro, sobre esto varias preguntas para entrar, y lo decía el alcalde de Cali, este no es un problema de Cali, es un problema regional. Él dice que tiene cultivos de coca a 15 kilómetros de Cali, ahí en Jamundí. Usted estuvo cuando era militar activo y doy fe del trabajo enorme que hizo con sus hombres en la zona del Cauca. Ya vamos a ver un mapa, pero antes de hablar de la situación en el suroccidente, yo sí quiero preguntarle por el atentado puntualmente. Hay 3 capturados, me dice usted. Sí, inicialmente fueron 2, luego se capturó alias El Mocho, que hace parte de esa misma estructura criminal que pertenece a un grupo que se autodenomina Estructura Criminal Jaime Martínez, que está alineado con el cartel de alias Mordisco. Esas 3 personas delinquen principalmente al sur de Jamundí y límites entre lo que es el Cauca y el Valle del Cauca. Y por eso lo que decía el señor alcalde y usted también, sí, Juan Roberto, lo que ocurre en Cali depende de lo que ocurre en toda la región. Veamos el mapa. El mapa muestra, y esto es con información del Instituto Ideas para la Paz, que hace un trabajo muy juicioso, usted lo sabe, ministro y televidentes, de lo que hay en el suroccidente del país, que es una de las regiones con mayores dificultades de orden público. Usted personalmente lo vio. En el mapa que ustedes van a ver, ahí van a encontrar la cantidad de grupos armados que hay en este momento, y esto es alrededor no solamente de Cali, de Popayán, de Pasto, de Mocoa, que es la capital del Putumayo. Estamos hablando de cuántos grupos y de qué tipo. Son básicamente 3 grupos criminales importantes. Por un lado, el Clan del Golfo, que intenta bajar desde el Chocó y tomar parte ahí del Valle del Cauca. Ahí fue neutralizado este año, alias Nino. Y hemos desarrollado unas operaciones supremamente importantes que han contenido y también debilitado la expansión criminal de ese grupo. Sí. Ya en lo que es el departamento de, digamos, en los 3, podría uno decir, lo que es Cauca, Valle del Cauca y algo, y Nariño, es el otro cartel del ELN, que se dividió en otro. Entonces uno encuentra el ELN, por ejemplo, en el Cauca, pero ya cuando va a Nariño encuentra uno que se llama Comuneros del Sur, qué desgracia, que es una disidencia del cartel del ELN. Pero, ministro, son todos carteles de narcotraficantes. Total. Esto es coca. Coca y minería ilegal. Entonces uno, por ejemplo, en el Cauca, allá hay hartas comunidades indígenas y uno no entiende por qué en algunos sitios de esas comunidades indígenas se permite que hagan cultivos para uso ilegal, si la coca es ancestral. Eso es un sacrilegio a las tradiciones. Entonces, los indígenas están apoyando mucho a erradicar eso para que no se conviertan en terrenos que simplemente alimentan la violencia. Hay algunas personas que dicen, con esto yo puedo darle educación a mi hijo, etcétera. Sí, pero si mira el otro flujo del dinero, por decirlo así, se va en atentados terroristas como los que vimos. No, pues eso es se criminal. va en violencia, se va en drogas, se va en violencia en las calles,
donde vemos cómo se pelea y cómo muere la gente, los jóvenes, por el microtráfico. Entonces hay una convergencia criminal por esos intereses. Sí. Y frente a ello, que es lo más crítico, nosotros determinamos dentro de nuestro plan de seguridad la zona prioritaria del suroccidente del país. Ministro, usted me permite un instante. Mire, son las 7 de la noche, 22 minutos. 7 de la noche, 31 minutos. Como lo hablábamos al inicio de esta emisión, en la tarde de este domingo fue despedido con honores el capitán Francisco Javier Merchán Granados, piloto del helicóptero impactado con explosivos en Amalfi, Antioquia. La ceremonia se realizó en el Centro Religioso de la Policía Nacional en Bogotá, con la presencia de su familia en un acto solemne y fue encabezada por altos mandos de la institución. Los honores fueron acompañados por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, John McNamara. En su memoria, sus compañeros pilotos formaron una calle de honor como símbolo de respeto y gratitud por su servicio a la patria. Y en Montenegro, Quindío, la familia del patrullero Jonathan Rodrigo Jiménez, quien era guía canino, le rindió un homenaje especial por ser ese hijo que siempre luchó para hacer de Colombia un mejor país, tal como lo hizo su padre hace 30 años. Jonathan Rodrigo Jiménez Jiménez, de 33 años de edad, llevaba casi 4 años en la institución, siguiendo el ejemplo de su padre. Por convicción, se especializó como guía canino. Lexter fue su fiel compañía. Cuando hice el curso de patrullero, pues él me dice que él como que le gustó ese lado pues, con los animalitos y ahí pues como que se fue metiendo en ese papel. El papá del patrullero Jiménez ahora tiene que despedir a su hijo, pero cuenta que hace 30 años despidió a varios de sus compañeros. En la época me tocó, pues fue en los años 90, vi muchos compañeros fallecidos y me tocó también acompañarlos, pero cuando ya uno ve el hijo en el ataúd donde le duele a uno que es difícil, nunca se imagina uno que la violencia lo toque a uno. Como ex policía y padre de un héroe caído, le pide al gobierno nacional acciones contundentes para evitar más muertes de uniformados. Uno siente que las Fuerzas Armadas y la policía están abandonadas por el Estado. Y lo único que le digo es que Diosito nos ilumine y nos guíe, a ver si en algún momento hay paz en nuestro país, que es lo que todos soñamos. El uniformado Jiménez deja a una hija de 11 años de edad y a su esposa. Su sepelio se cumplirá este lunes en el municipio de Montenegro, Quindío. Y en zona rural de Amalfi, en Antioquia, las autoridades confirmaron que siguen los enfrentamientos. Más de 45 personas han salido desplazadas por temor a quedar en medio del fuego cruzado. Los enfrentamientos entre grupos armados ilegales persisten en la zona rural de Amalfi, Anorí y otros municipios del nordeste de Antioquia. Estas confrontaciones obligaron a más de 40 personas a salir de sus viviendas ubicadas en la vereda Los Toros. Lo que sabemos que en lo que es jurisdicción, especialmente lo que es Anorí, Amalfi, sector de Segovia, la zona rural, pues persisten las confrontaciones con las estructuras, grupos armados organizados entre el Clan del Golfo, el ELN, el Estado Mayor Central de las FARC, el Frente 36, el Frente 18, lo que predomina aquí las confrontaciones. De aclarar que las confrontaciones se están presentando entre estos grupos en contra especialmente de la estructura criminal Clan del Golfo. Familias de la zona aseguran estar atemorizadas por el accionar de los grupos armados ilegales. Afirman que ya no pueden trabajar sus tierras. Organismos de derechos humanos y autoridades departamentales alertan sobre la urgencia de atender la emergencia humanitaria y garantizar el retorno seguro de los desplazados. Nuevamente se registra un desplazamiento forzado de 20 familias en la vereda Los Toros de Amalfi. Se presenta porque las familias tienen temor de quedar en medio de la confrontación armada. Entre tanto, la población insiste en que la prioridad debe ser proteger las familias y detener los enfrentamientos armados que hoy tienen en riesgo a las comunidades rurales de estos municipios antioqueños. 7 de la noche, 35 minutos. Estamos con el ministro de la Defensa, el general en retiro, Pedro Arnulfo Sánchez. Nos decía usted antes de la pausa, ministro, y viendo este paquete de información sobre Antioquia, de los fenómenos en cada región. Hablábamos de suroccidente, ya vamos a volver a hablar de Cali, del atentado. Pero para enlazar con lo que acabamos de ver de Antioquia, ministro, el gobernador de Antioquia el viernes pasado aquí, muy bravo,
pero cuando le digo muy bravo, indignado. Él decía, el tema con Antioquia es que no hay recursos para la fuerza pública. Puntualmente habló de una carta que su secretario de Seguridad le envió a usted en junio, en la que decía, palabras más, palabras menos, decía, ojo, porque en la zona donde esto se llama Los Toros, esto es en el departamento de Antioquia, en zona rural de Amalfi, ministro, ya la situación es precaria, es urgente en materia de seguridad. Y dicen, ahí pasó lo del helicóptero. Usted se sentó con él, con el gobernador, el sábado. ¿Qué le dijo usted al gobernador? Con el gobernador en esa reunión extraordinaria de seguridad, pues revisamos lo que ha sucedido. Primero quiero mencionar que desde noviembre del año pasado ya teníamos esa alerta en el nordeste antioqueño y por ello desplegamos una operación importante allá. Movimos más de 28 pelotones, se movió artillería pesada. El nordeste antioqueño está conformado, si no me falla la memoria, 10 municipios. Dentro de esos está Amalfi, Anorí. Y 5 bombardeos se han hecho en esa zona. En el único lugar del país. ¿En cuánto tiempo? De diciembre a la fecha. 5. Contra principalmente el Clan del Golfo, porque allá es una zona de convergencia criminal entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de Calarcá. Y se pelean igual por el narcotráfico y por la minería ilegal. 5 bombardeos se hicieron y se afectaron. ¿Qué ha repercutido eso en la seguridad en el nordeste antioqueño? Por ejemplo, los homicidios, claro, eso duele, se han reducido en un 23%. ¿En Antioquia? En el nordeste, estoy hablando en el solo nordeste, en ese lugar. En la región de esos 10 municipios. Las masacres prácticamente se redujeron a 0, una reducción de 100%. El secuestro, una reducción de 67%. El desplazamiento forzado, en un 83%. Las amenazas individuales y colectivas, prácticamente en un 100%. El confinamiento, obviamente estos enfrentamientos recientes pues, va a afectar ese número, se redujo en un 37%. El reclutamiento de menores se redujo en un 50%, aunque son pocos casos, de 4 a 2. El terrorismo se redujo en un 54%. Entonces, frente a ello, claro, nos enviaron cartas, 33 solicitudes me llegaron, 33 se respondieron. Desde que asumí, antes llegaban casi cada mes, desde que asumí casi cada 8 meses. Ministro. Perdón, sí. Y se respondieron y ahí dice claramente que ya se tomaron las acciones, lo que se está adelantando, pero los efectos son estos resultados. Y ahora, Amalfi es una zona crítica, ahí también se redujo el homicidio en 58%. Entonces, al ser una zona crítica, se priorizó para hacer las operaciones. Y para responder a esa zona crítica, pues ¿quién tiene que ir? La fuerza pública, pero no solo las fuerzas militares, sino la Policía Nacional. Que fue la y que por fue eso fue sí. la Policía Nacional allá. Vamos a ver un gráfico de los 3 departamentos donde hay más... Este es el de reducción de homicidio en el país, pero antes uno, para responder a sus cifras, ministro, que dice, pues me da pena, pero es que, es decir, los estudiosos dicen que Antioquia, el conflicto se ha recrudecido, ministro. Es decir, evidentemente las cifras de homicidios bajan, pero las masacres, la presencia de los grupos armados, el departamento inundado de coca, y ya hablaremos del suroccidente y hablaremos del Catatumbo, pero mire lo que muestra Ideas para la Paz. Han crecido 25% el ELN, el Clan del Golfo, y el Estado Mayor de estos frentes que eran de las antiguas FARC. Es decir, para cifras hay muchas para mostrar, pero el problema es que el gobernador de Antioquia, su secretario de Seguridad, muchos habitantes dicen, estamos solos, no hay plata, no nos dan recursos para atender esta situación. Usted dice, sí les han dado. Pues es que los resultados hablan por sí solos. Que están solos, allá está desplegada la 7ª división. Se activó una fuerza de despliegue rápido, una FUDRA, y se dedicaron unos batallones específicamente donde estaban los focos de violencia. Decir que están solos y que no hay dinero, ¿cómo se hicieron los 5 bombardeos? No solamente es capacidad, sino una voluntad férrea del gobierno nacional. Pero usted tocó un punto supremamente importante. Claro, han crecido los grupos criminales. Y eso lo vimos cuando recibí de ministro de Defensa, dije claramente, la amenaza ha crecido enormemente y combatirla pues tiene un efecto, una metástasis
al igual que combatir un cáncer. Sí. Y se producen estos daños. Sí. Y no están solas. Es más, yo aquí también debo reconocer y agradecer a la gobernación de Antioquia, que estableció una sobretasa para fortalecer de parte de ellos las capacidades, pero las capacidades también desde el gobierno nacional. Pero dicen que esa sobretasa, ministro, es porque no reciben plata del gobierno nacional. No, es totalmente equivocado, es falso. Eso es falso. Es una Hay falsa plata del Estado para la fuerza pública. 60 billones de pesos se asignaron del presupuesto nacional y se asignaron según las áreas prioritarias. Las operaciones llevan ya más de 28 operaciones ofensivas, el Ejército Nacional, en esos 10 municipios, en esa zona. Eso no es porque no haya plata. Este gobierno asignó el presupuesto más alto en precio constante durante los 10 últimos años, 60 billones. Ministro, ahora, reconozco, hace falta dinero. Ministro, ¿por qué se demoraron tanto en llegar a rescatar a los policías? No se demoraron en reaccionar ante ello. Primero, quiero mencionar qué fue lo que ocurrió ahí, porque también uno encuentra en este ambiente demasiada desinformación. Por ejemplo, que no hay plata o que no se les da plata. No, sí hay, sino cómo están operando. Que no es suficiente, totalmente cierto. Y por eso hablamos con el Congreso para incrementar el presupuesto, etcétera, etcétera. Pero aquí en este punto es, si era una zona tan crítica como obviamente nos escribieron y también respondimos, pues por eso se enfocó esa zona prioritaria. Despegaron 2 Black Hawk, aterrizaron en el sitio, dejaron a los hombres para que hicieran todo el procedimiento y en ese procedimiento fueron atacados por drones. ¿No hubo drones, como se dijo inicialmente? Fueron atacados por drones y también dicen que tatucos. Hay que esperar que recibamos bien todas las declaraciones de ellos y poder dar una información más completa, pero esta es la información preliminar que debe ser obviamente revisada y ya concluida. Eso los obligó a salir del área donde estaban, que era una parte relativamente baja, e ir a una parte más alta. Llegaron a esa parte más alta, entonces las amenazas eran drones, llevaban antidrones. Terrorismo con explosivos, campos minados, llevaban 2 caninos. Llegaron, revisaron con esos 2 caninos, también con el grupo antiexplosivos, la zona, confirmaron que todos los protocolos estaban bien. La otra amenaza era una emboscada o algo así. El análisis de inteligencia les permitía que podían tener esa ventaja táctica y en ese sitio incluso había ganado. Se veía ganado, pasaba un tubo de agua, según nos dijeron los policías que quedaron vivos. Revisaron y le dieron luz verde al helicóptero para que los extrayera porque era una zona insegura para hacer el proceso de erradicación. Porque el cáncer que alimenta a estos criminales es el narcotráfico, pues hay que quitarlo, hay que sustituirlo por economías legales. El helicóptero aterrizó, comenzaron a embarcar y ya cuando habían unos policías adentro del helicóptero, una explosión de un campo preparado prácticamente destruyó el helicóptero y causó unas heridas letales a varios de las personas que iban a bordo y a otros prácticamente los asesinó inmediatamente. Sí. El helicóptero que estaba, el otro helicóptero, comenzó a darle seguridad y a hacer apoyo de fuego. Inmediatamente se activó todos los protocolos, llegaron helicópteros de la Fuerza Aérea, aviones de la Fuerza Aérea para brindar el apoyo y se coordinó para hacer la extracción. Pero la extracción era tan peligrosa hacerla en ese contexto porque ya habían drones, ya se había activado el caos de la batalla y ya era supremamente riesgoso según la evaluación que hicieron las personas que están al nivel que le corresponde, porque el mío es la política de defensa y seguridad, pero hay unos eslabones estratégico, operacional y táctico que son los que hacen la maniobra allá. En ese momento yo estaba en Brasilia, me llamaron, incluso el presidente dijo, si hay que bombardear, autorizado el bombardeo. El comandante de la FAC también dio la orden para los CAFIR que se alistaran, los supertucanos, pero las condiciones no lo daban. ¿Condiciones de clima? Inicialmente condiciones del combate, pero también de que habían viviendas relativamente cerca. Y posterior a ello, pues ya el clima se dañó, o sea, una tormenta supremamente fuerte. Ministro, lo interrumpo. De esos hombres, todos murieron, pues será motivo de investigación, pero todos murieron en el lugar. ¿Murieron de manera instantánea? No,
No, ¿O pasaron varias horas después de...? Pasaron varias horas, eso fue una tragedia, no me imagino teniendo ahí 17 afectados, Sí, el de los capitán cuales Merchan que 13... decía, no me dejen morir. Total, y los hombres ahí también brindando el auxilio. Se tomaron todas las acciones, los diferentes mandos militares y policiales. El director general de la policía se desplegó allá hacia Medellín, lo mismo el comandante, el ejército, a poner absolutamente todas las capacidades. Pero hay elementos que perfectamente podría haber aterrizado otro helicóptero. La pregunta, ¿habrían más campos minados? ¿Podría haber aterrizado en un sitio donde le activaran otro? Era muy complejo. Y la misma evaluación que hicieron las tripulaciones, dijeron, pues aquí podemos ir y ya es otro helicóptero más que pueda ser afectado. Esa evaluación, ahorita cualquier cosa que se diga, y cierro con esto, es hipótesis de aquí en adelante, y comienza la especulación y a mirar y que no sé qué, y lo único que puede hacer es daño. Lo que sí le puedo garantizar es que hubo voluntad, se desplegaron las capacidades como eran, se cumplieron los protocolos antes de la operación, de acuerdo a lo que nos informó la Policía Nacional, pero hubo factores que uno no puede controlar y se salen de las manos y puede producir un daño mayor en la batalla, que es la afectación por parte de la amenaza y la meteorología. Y usted tiene razón en que serán las autoridades las que determinen qué pasó exactamente en el lugar. Y seguramente también lo que usted dice, la misma policía y el Ministerio de Defensa determinarán las eventuales fallas que hubo en ese tema. Hablemos de nuevo ahora sí del mismo acto que ocurrió ese día, ministro, que quedamos en punta antes de la pausa y fue el atentado en Cali. Así es. La pregunta que se hace todo el mundo es cómo 2 camiones cargados con explosivos recorren, no tenemos el momento exacto, el lugar exacto, el recorrido exacto, pero cómo 2 camiones recorren Cali para llegar con explosivos a una base militar. Definitivamente no se tuvo la información suficiente que alimentara la inteligencia para anticiparnos, porque ya después de que prenden el carro y salen, ya prácticamente chao. Puede haber estallado, venían del Cauca, puede haber estallado a la entrada, en cualquier otro lugar. Y uno encuentra que las personas que hicieron esto prácticamente no tienen alma, o el alma es negra, o sea, no les importó porque asesinan son civiles. Uno podría también decir, no, pues falló la inteligencia en el atentado de las Torres Gemelas del 9/11. O sea, el terrorismo es muy difícil de detectar. Por ello hemos motivado enormemente capacidades tecnológicas para poder anticiparnos, pero también le pedimos mucho a la comunidad que nos ayude a informar. Hasta 200 millones de pesos de recompensa por información que nos permita evitar cualquier atentado terrorista. El silencio fortalece al crimen. Entonces, cualquier sospecha que nos indiquen inmediatamente para poder anticiparnos y proteger a la ciudad, porque ahorita el contexto de la amenaza es muy diferente de hace 10, 15 años. La amenaza ahorita son carteles del narcotráfico. Los que veamos en los mapas. Sí, se la pasan casi siempre de civil, utilizan atentados o actos terroristas, reclutan menores y emplean una capacidad que se elevó exponencialmente en su uso, que es los drones. Frente a ello, pues tenemos capacidad antidrones desplegadas en toda la región, lo mismo que drones. Usted dice aquí la realidad tiene que primar sobre la especulación e incluso sobre la política, porque este es un país que ha sido golpeado por el terrorismo muchos años. Así es. Este gobierno no ha sido excepción, pero a este gobierno le están achacando varias cosas y quiero su opinión por lo siguiente. El primero, militares activos y retirados, y obviamente lo dicen, ninguno de los activos va a salir a decirlo porque lo votan, ministro, pero le dicen a uno, la inteligencia en este gobierno se desactivó, se debilitó. ¿Eso es cierto o es falso, ministro? Yo le puedo decir que en este momento la inteligencia se está fortaleciendo enormemente. Si no se estuviera fortaleciendo, no se hubiera neutralizado 13.000 integrantes, 13.000 integrantes de los grupos armados organizados desde el 7 de agosto del 2022 a la fecha. La amenaza ha recurrido, ya lo expliqué, a otros métodos, pero a pesar de ello hemos neutralizado los cabecillas, por lo menos en este año, un 25% más que el año pasado en afectación de la amenaza. En operaciones ofensivas se han incrementado en un 40% más. ¿Eso quiere decir que hace falta inteligencia o que está prácticamente de cero? No, que nos hace falta, sí. Y esa fue una de las prioridades que dije en el plan choque.
100% debe estar la inteligencia, porque esa nos permite anticiparnos y eleva enormemente la efectividad operacional, hace que uno emplee menos recursos, menos hombres. La neutralización del criminal hoy, de alias Duman o Chito, que es uno de los alfiles de Mordisco, o la captura... El que estamos viendo ahí que lo abatieron, ¿en dónde? ¿En Guaviare? En el Guaviare, en una vereda que se llama Nueva York, en el Retorno, que venía del Cauca y que el año pasado asesinó sin clemencia a unos militares allí en el Cauca, en Argelia, y que incluso tal vez algunos recordarán las órdenes que mátelos como sea. Un criminal peligroso que se trajo menores de edad de allá del Cauca a delinquir aquí en el Guaviare, o la captura del hermano de Mordisco hace 2 días. O también uno podría decir en el Cauca la neutralización de los principales capos allá, que fue alias Cholinga y alias Libardo. Sí, o si miramos el Clan del Golfo, alias Chirimoya este año, o alias Fito, o el ELN, o la anticipación que hemos hecho a muchos atentados terroristas, que hemos evitado muchísimos atentados terroristas. Ministro, nadie duda, mire, y soy el primero que lo digo como colombiano, como periodista, nadie duda del sacrificio que hacen los hombres del ejército, de la policía, de la armada, de la fuerza aérea, pero es que, y ve uno las cifras, usted dice, mire, capturamos, damos de baja, evitamos atentados, y usted ya nos va a mostrar las cifras de homicidios, usted dice, ahí tengo unas cifras de homicidios, pero es que en el caso puntual, si uno muestra cifras, el narcotráfico está desbordando al Estado. El alcalde de Cali decía una frase el viernes pasado también aquí, y decía... claro que se han hecho incautaciones históricas de cocaína, y usted ya me tiene el dato ahí, pero es como si yo saco pecho porque saco baldados de agua de una casa que tengo inundada. Es decir, las cifras para mostrar lo bueno, también para mostrar una realidad espantosa, ministro, dice la Defensoría, aumento de masacres, asesinato de líderes sociales, la coca absolutamente disparada. Y el tema es que, repito, pues mucho le pueden meter política, pero al final del camino dicen es responsabilidad de este gobierno. Y ya hablaremos de la paz total, pero quiero que me responda un poco el tema puntualmente del narcotráfico, como ese cáncer, como usted lo dice, que nos está carcomiendo. Sí, indiscutiblemente lo que esté ocurriendo ahora, pues nosotros estamos al frente de eso. O sea, yo estoy como ministro de Defensa y deberé responder por todo. Lo malo responderé, lo bueno siempre le daré los créditos a todos los militares y policías y voluntarios de la defensa civil que hacen todo por proteger la vida. En cuanto al narcotráfico, pues es mirar la estrategia. Claro que se han incrementado los cultivos de coca. Si uno mira, por ejemplo, el programa de erradicación, voy a dar una cifra, 2020, se erradicaron 100.000 hectáreas y aumentaron en 60.000. Entonces, ¿funcionó? Es la pregunta. Los vuelve a uno es nómadas. Ministro, lo interrumpo, ¿ahí habría que fumigar? O sea, pero es lo mismo que le acabo de decir. O sea, y le hablaría otra cifra un poco más atrás, 2013, 2012. 170.000 hectáreas fumigadas y se redujo apenas en 7.000. O sea, la clave no es erradicar, sino sustituir, cambiar la economía. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, vuelvo y digo la cifra. Erradicamos 100.000 en el 2020, si no me falla la memoria, y aumentó en 60.000. Entonces ahí no hay un impacto. ¿Sabe cómo se llama eso? Ahí sí lo que dijo usted, sacando agua pero con el balde roto. Sí, o con la casa inundada. Sí, pero es que cuando no hay presencia de Estado. Entonces ahí la estrategia es, claro, si la guerra es un conflicto social no se puede solucionar solamente con armas. Totalmente de acuerdo. 70% acción unificada y 30% la acción militar. Entonces la estrategia apunta es a sustituir, a cambiar la dinámica. Entonces, en este momento ya la expectativa, lo que se ha planteado el potencial es que 22.000 hectáreas ya desaparezcan y se pasen de ser ilegales a legales. Y 16.000 se erradiquen. Ministro, tenía el compromiso con usted y veíamos el gráfico de los homicidios en Colombia. Usted nos hablaba de la reducción de homicidios en el país. Una cifra que dice mucho, claro, frente a todo lo que está pasando, excúseme la expresión, puede que no diga tampoco mucho, pero es una cifra de todas maneras importante que ustedes muestran. Yo no puedo negar el dolor que sentimos ahora, o sea, es una tragedia lo que vimos en Cali, lo que vimos también en Antioquia, eso no debe ocurrir y seguiremos haciendo todo lo posible para que no ocurra. Y obviamente vamos a perder hombres y mujeres porque es que estamos enfrentando
una capacidad criminal, que tiene armas y que también nos puede asesinar como lo hemos visto. ¿Hoy esa capacidad es más grande que la del Estado? No. ¿La del narcotráfico? No. Pero, ministro, me da pena y veíamos el mapa. Sí, usted dice no hay territorios vedados, pero vaya entre el Catatumbo, vaya usted al Cauca. Bueno, usted tiene autoridad moral porque usted tropió, usted tropelió, usted fue un general tropero. Pero hay zonas de Colombia hoy donde uno diga el Estado puede entrar o mejor no puede entrar. Yo creería, por lo que nos dicen los expertos, que no. Sí, digamos, es mucho más riesgoso entrar. Yo le invito a que vaya al Catatumbo a Tibú. Se activó una línea aérea. Eso no existía. Sí, la vimos, la presentamos digamos, acá. No es que no existía, sino la mostramos acá, es Atena, ¿no? Sí, una perfecto. ruta. O sea, entonces puedes ir allá al Catatumbo sin ningún problema. Allá Tibú, o irse por tierra a Cúcuta Tibú. Ahí se ha recuperado un 70% más. Sí. Ahora, ese 30% que no se ha recuperado, ahora la cifra es muy difícil decir, 30%. Es la que uno siente que es complejo imposible llegar. Cañón del Micay, que no terminamos de hablar por qué ocurrió el atentado terrorista en Cali. ¿Ese atentado es atribuido a quién? Es a las disidencias de alias Mordisco perpetrado por la estructura criminal Jaime Martínez. Pero resulta que, por ejemplo, en Nariño, ¿para qué lo hicieron? ¿O por qué lo hicieron? Para que reduzcamos la presión que estamos haciendo total y mover más tropas hacia el norte. Entonces, por ejemplo, en Nariño, la operación Cordillera que hicimos, eso repercutió en reducción de homicidio en 26%, masacres 25%, desplazamiento en 85%, todas las cifras. Pero debo reconocer que pues tenemos cosas críticas y lo que mostraba ahí la tasa de homicidios. Entonces, si la podemos ver, ahí está. Claro, duele, pero si miramos otros años anteriores que dicen, volvemos a las décadas de los 91, habían 84 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora son 26. Claro que se debe reducir. Washington es 26, según lo dijo Donald Trump, 26 muertos por cada 100.000 habitantes, es la tasa de Colombia. Pero uno encuentra departamentos como, por ejemplo, Tunja, Boyacá, departamentos como Boyacá, tasa de 3, o Tunja, 1.1. ¿Sabe cuál es el principal problema que hoy los colombianos dicen en todas las encuestas debe solucionar el país? La seguridad. La seguridad. No sé si la cifra se compadezca con eso. No. Me da pena, ministro, pero es que la seguridad es un tema enorme. Y quisiera terminar, porque el tiempo ya me acosa, ministro, con la paz total. ¿Qué tanto ha minado a la fuerza pública esa paz total que quienes conocen del tema dicen es caótica, desordenada, confusa, sin método, y que lo que ha hecho es que ha disparado las cifras de grupos armados en todo el país? Bueno, la paz total es una política de Estado, es una ley en la cual involucra a diferentes actores. En este momento no hay ningún cese al fuego con algún grupo criminal. No hay ningún cese al fuego. El último cese de operaciones ofensivas que hubo fue hasta mayo, en el cual, digamos, era con las disidencias de alias Calarcá. Pero el resto, con el ELN, con los otros no. Entonces, digamos, en la época anterior, en los años anteriores, esa paz total, pues, hizo acuerdos de cese al fuego. Pero pasa con ese Calarcá, excúseme, el señor Calarcá que usted menciona, esas disidencias, lo captura el ejército en las carreteras de Antioquia. Y la fiscal dice, no, toca soltarlo porque él es gestor de paz. Aquí tengo anotado. Y hoy está libre. Y entiendo que fue el hombre que estuvo detrás, usted me corregirá, del atentado al helicóptero, del ataque. Las disidencias de ese grupo criminal sí pertenecen a alias Calarcá. Entonces esa paz total sí afecta, ministro. No, y indiscutiblemente, digamos, el objetivo de la paz total es claro, hay que ajustar la estrategia. El año pasado y los años anteriores hubo cese al fuego, y entonces al haber cese al fuego hay la imposibilidad de adelantar operaciones ofensivas, y entonces uno está a la defensiva. O en ningún momento se dijo, si hay un fenómeno criminal, no lo combata, no, había que combatirlo, pero una cosa es eso y otra ir a la ofensiva. Y eso, pues, de alguna manera generó un ambiente para que esos criminales, por debajo de la mesa, le hicieran conejo a ese diálogo, a ese proceso, e incrementaron su poder criminal, que este año, pues, estamos enfrentando, que crecieron, eso es claro, las cifras, que le jugaron sucio, vimos lo que pasó allá en el Catatumbo, asesinato de más de 100 campesinos. Pero en este momento yo creo que hay que mirar es cómo avanzamos esto. Y lo cierto es que no nos doblegamos,
Lo cierto es que avanzamos con más empeño, lo cierto es que va a haber mayor ofensiva y que la seguridad aplica en algo que se llama el círculo virtuoso. Si hay mejor seguridad, pues hay crecimiento económico, etcétera. Y uno lo podría encontrar pues en lo que llevamos ahí. Dice, pues ha crecido el PIB, ha crecido también la exportación agrícola, ha reducido el desempleo, y el turismo también se ha incrementado. No, eso significa que ha mejorado. Es una bipolaridad de un país. Que todo ese panorama ocurre en todos sitios, pues tampoco. Ministro, pues son las luces y las sombras de un país tan complejo como el nuestro y de verdad estas preguntas son las que se hacen los colombianos, dirigentes políticos. No hay duda que será el tema de campaña en la carrera hacia la presidencia de la República, el de la seguridad, pero de verdad por intermedio suyo le quiero dar, de verdad rendir un tributo a los hombres, las mujeres de la fuerza pública, porque independientemente de todo son esa primera línea, de verdad, de fuego para buscar el bienestar de los colombianos. De verdad le agradezco por venir a responder en un momento tan difícil y tan doloroso para el país como este que estamos viviendo. A usted, Juan Roberto, por permitirme estar en este espacio y sobre todo por escuchar esas palabras, que son también muy seguramente las palabras de todo el pueblo colombiano. Nosotros, la fuerza pública, somos el escudo protector para que no llegue esa violencia. Hago una invitación a quienes están en esos grupos delictivos a que se desmovilicen, pero de lo contrario, que no tengan duda que se empleará toda la fuerza legítima del Estado para defender a cada colombiano. A nuestros héroes, a los colombianos que han perdido la vida, nuestras profundas condolencias. A esos héroes esperamos que encuentren algo de alivio en el consuelo que intenta brindar una patria agradecida, pero no nos doblegamos. O sea, en medio del dolor saldremos adelante. Hemos tenido momentos más complejos, no nos vamos a arrodillar y lo hacemos es por un fin supremo, que es la vida y la seguridad. Aquí no hay ningún lugar a tintes políticos, como lo he dicho. Yo no pertenezco a ningún tinte político, como lo es la seguridad y la defensa del país. Seguiré entregando todo hasta el último día como si fuera el primero. Ministro, gracias por estar con nosotros. Muy amable. A usted, muy amable. El ministro de la Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, aquí en la edición central de fin de semana de Noticias Caracol.